Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El campeón del mundo Magnus Carlsen ha perdido por muy poco el primer lugar del torneo rápido de San Luis. Y es que parece que a Magnus a fin de cuentas sí le ha pasado factura esa partida que perdió en la segunda ronda por desconexión ante el gran maestro ruso Ian Nepomniachtchi, que por cierto les dejo por acá en una tarjeta para que vayan a verla por si acaso aún no lo han visto. Y es que aunque Magnus llegaba a la última ronda como líder en solitario de este torneo, se enfrentaba al siempre peligroso Alexander Grishuk y terminaría perdiendo con el ruso en una partida en la que al parecer Magnus, por no querer meterse en una posición un poco defensiva, terminó arriesgando demasiado, entregando una calidad donde no había suficiente compensación, y el ruso pues aprovechó de manera magistral, rematando muy bien la partida. Además, por otro lado, su más cercano perseguidor, en este caso el gran maestro Wesley So, terminó ganándole la partida al indio Hari Krishna y así se quedó con el primer puesto a solo medio punto de Carlsen. Pero veamos la partida. Grishuk con piezas blancas inicia con E4, a lo que Magnus responde con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y G6. Magnus se decanta por la variante del dragón y se desvía de la variante Naidor, a la que ya nos tiene acostumbrados últimamente. Pero por supuesto el campeón del mundo también ha jugado en varias ocasiones la defensa siciliana, variante del dragón, y la conoce muy bien. Alfil E3 de Grishuk, alfil G7, F3, A6 y dama de 2. Fíjense que el plan de las blancas está muy claro. Básicamente lo que quieren es enrocar largo y lanzar la avalancha de peones con G4 y H4 en un ataque inglés, o si sacan el alfil por C4 en un ataque yugoslavo. Y por eso el campeón del mundo hace la jugada H5, tratando de desviarse de estas líneas principales. Ahora las blancas pues no pueden jugar tan rápido G4. Alfil C4 de Grishuk terminando su desarrollo. Caballo B7 de Magnus. Alfil B3. Caballo C5. Y ahora las blancas tienen a disposición el enroque corto y el enroque largo. Y hay que tomar en cuenta que ambas jugadas son perfectamente buenas. Pero Grishuk se decanta por el enroque largo, a lo que Magnus juega B5, jugada también muy natural en este tipo de líneas, donde las negras buscan rápidamente expandirse por el flanco de dama, además de que le dan la casilla B7 a su alfil de casillas blancas. Rey B1 de Grishuk, jugada profiláctica que casi siempre se hace en estas posiciones. Alfil B7 y A3, una jugada también bastante normal de Grishuk que busca evitar un poco el avance de los peones negros. Aunque en este momento tenía una jugada que podía crear bastantes complicaciones en la partida. Y era caballo F5. Muy interesante esta jugada que, aunque parece que las blancas regalan una pieza, realmente no es así. Fíjense que se amenaza el alfil de G7, la pieza más importante de las negras. Pero si las negras capturan con G por F5, vendría alfil por C5. Y ahora las negras no deberían capturar en C5 ese alfil, porque vendría la jugada dama G5. Fíjense que se amenaza a la dama y se amenaza al alfil de G7. E incluso ahora la máquina dice que lo mejor es la jugada alfil H6, entregando la dama por varias piezas. Pero parece que la blanca después de ello quedaría mucho mejor. Por supuesto, la jugada D por C5 no es obligada y las negras podrían jugar caballo por E4, tras lo cual después de F por E4, D por C5, dama G5 y alfil D4, la partida parece bastante complicada, aunque realmente yo preferiría la posición de las blancas porque no me gusta mucho tener el rey en el centro en este tipo de posiciones. En vez de eso, Grishuk por supuesto jugó a 3, a lo que Magnus respondió con caballo por B3, eliminando rápidamente la pareja de alfiles. C por B3, torre C8, caballo C2, una jugada muy interesante de Grishuk. Fíjense que rápidamente lo que busca es dirigirse primero a la casilla B4 y posteriormente a la casilla D5,
que a veces es clave en este tipo de posiciones contra la siciliana. Dama C7 de Magnus, por supuesto trata de aprovechar la columna abierta. Alfil D4 de Grischuk, enroque, dama F2. Y ahora Magnus hace una jugada que no parece ser muy buena en estas posiciones. Y es que juega E5. Fíjense que esta jugada tiene algunas desventajas bastante visibles a primera vista. Primero que nada, el peón de D6 queda un poco débil y puede ser posteriormente aprovechado doblando las torres en la columna D. Lo segundo es que la casilla de 5 también queda un poco débil, y más por el plan que les decía del caballo a B4 y posteriormente a D5. Y la última, digamos, desventaja que puede tener esta jugada es que bloquea su alfil de casillas negras, que realmente es una de las mejores piezas, por no decir la mejor, en la variante del dragón de la siciliana. Aún así, la jugada de 5 no parece tampoco muy grave. En este momento Grishu juega alfil B6, gana un tiempo amenazando la dama, dama D7 de Magnus, caballo B4, lo que le comentaba, ahora quiere aprovechar la casilla de 5. Y es en este momento cuando al parecer Magnus se apresura y hace la jugada torre por C3, entregando la calidad en una posición donde no parece haber suficiente compensación. Fíjense que aquí era un poco mejor dama E6, una jugada que simplemente amenaza el peón de B3, tras lo cual las blancas podrían jugar torre de 3. Por supuesto el peón de B3 no se podría capturar de inmediato porque las blancas tendrían la jugada caballo por B5. Fíjense, si dama por B3 vendría entre otras caballo C D5 también podría ser, aún mejor, ocupando la casilla y ganando un tiempo amenazando a la dama. Y fíjense que ahora la dama la tiene bastante difícil, ¿no? Por eso después, por ejemplo, de la jugada torre de 3, las negras podrían continuar simplemente con torre FE8 y si torre HD1, alfil F8. Fíjense que aunque las negras deben defenderse un poco, todavía no se puede aprovechar ese peón de D6. Pero tal vez Magnus no quería entrar en esta posición donde tendría que defenderse por algún largo rato y prefiere sacrificar la calidad de golpe con torre por C3. B por C3 de Grishuk, dama E6 de Magnus atacando el peón de B3, rey B2, torre C8, alfil A5. De aquí en adelante Grishuk empieza a jugar muy bien y parece que no le da chance en ningún momento a Magnus de obtener algún contrajuego. Fíjense que con la jugada alfil A5 lo que busca es rápidamente defender el punto C3 con el alfil rápidamente y pasar la dama con consecuencias bastante graves hacia el flanco de dama de las negras. D5 de Magnus, tratando de abrir la posición para mejorar el alfil de G7. Dama A7 de Grishuk, lo que les comentaba. Ahora entra la dama con amenazas muy peligrosas. Simplemente se amenaza el alfil de B7. Alfil A8 de Magnus. Caballo por A6. Y comienzan las blancas a recolectar material. Recuerden que ya tiene una calidad de ventaja. Alfil F8 de Magnus. Caballo C7. Se amenaza la dama. Dama E7. Y caballo por B5. Grishuk sigue comiendo peones. Y ahora las blancas tienen los peones de A y B completamente libres. Y son muy peligrosos. Dama E8. Caballo C7. Dama E7. Y alfil B6, buena jugada que rápidamente defiende a la dama que estaba indefensa en A7. D por E4 de Magnus. Caballo por A8. Por supuesto ahora viene la simplificación, que es uno de los principios que debemos tomar en cuenta cuando tenemos alguna ventaja material. Dama por A7. Alfil por A7. Y torre por A8. Fíjense que Grishuk ha cambiado las damas, que realmente podría ser la mayor amenaza para poder perder la partida o para que Magnus adquiriera algún contraataque. Alfil F2,
alfil por A3 jaque, rey C2, alfil E7 y torre A1. Ahora Grischuk ofrece el cambio de torres, pero por supuesto Magnus no puede hacer esto porque simplemente las blancas tienen dos peones completamente libres. Torre C8, torre HD1, E por F3 y G por F3. Por supuesto las blancas no habían querido capturar en E4 para no darle esta gran casilla al caballo. E4, F por E4, ahora sí pueden capturar, caballo por E4 y alfil D4. Fíjense que ese alfil queda perfectamente colocado en esta casilla, defendiendo en C3 y al mismo tiempo vigilando esa gran diagonal que puede llevar a algunos mates típicos. F5 de Carlsen, que busca generar algunas amenazas con esos dos peones libres también que tiene, pero no son lo suficientemente fuertes. Rey B2 de Grischuk, rey F7 y B4. Comienzan los peones a correr. Ahora estos peones prácticamente son indetenibles. G5 de Magnus, rey B3, G4, torre A7. Comienzan las torres a hacer de las suyas por la séptima fila. Rey E6, torre A6 jaque, rey F7 y C4. Siguen avanzando los peones. Alfil D6, alfil G1, rey E7, C5. Y es ahora donde Magnus, digamos que comete el error decisivo. Y es que en el apuro de tiempo juega alfil E5 y tras torre D5 decide abandonar porque queda completamente perdido. Ahora su única posibilidad de generar algún contrajuego, que eran los peones libres, van a empezar a caer por culpa de las torres blancas. Se amenaza al alfil y cuando éste se retire van a empezar a caer todos los peones y con ello la partida. Bien amigos, en esta partida final Magnus perdió el título del primer lugar en este torneo a ritmo rápidas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Será que sí le pasó factura a esa partida por desconexión? ¿O simplemente Magnus arriesgó demasiado en esta última ronda cuando debió haber jugado algo un poco, digamos, más precavido para por lo menos mantener las tablas? Me pueden dejar su opinión en los comentarios y asimismo si les gustó el video le pueden dar un like, compartir con todos sus amigos y sobre todo suscribirse. Recuerden que es gratis, pero a mí me ayudarían bastante. También recuerden activar la campanita para que siempre estén al tanto de todos los videos que subimos. Por acá les estoy dejando otros dos videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.